2, el esclavo se le impuso al amo. En el contexto histórico de Cuba durante los siglos XVIII y XIX, se vivió una compleja intersección de culturas, creencias religiosas y sistemas de opresión que moldearon de manera única la práctica de la religión yoruba, también conocida como Ocha. Esta historia se desarrolla en el seno de una sociedad donde la esclavitud y el catolicismo coexistían, pero donde los esclavos africanos y sus descendientes encontraron formas ingeniosas de mantener sus tradiciones religiosas africanas en secreto y preservar su identidad cultural. En el centro de esta narrativa, se encuentra una esclava negra que, a pesar de las imágenes católicas y las velas encendidas que adornaban la mansión de su ama blanca, mantenía en su corazón la devoción por sus propios dioses yoruba. A menudo, sus palabras enigmáticas como Ochun ya emi, Yeye Kari, Abereyi Moro, Ayugba, se escapaban de sus labios, indicando su conexión con deidades africanas. Estas esclavas, y esclavos por supuesto, se comunicaban con sus dioses africanos de diversas maneras. Podían hablar con el sol, representando a Olorun o Agayú, dependiendo de sus raíces africanas específicas. También se limpiaban ritualmente con hierbas o incluso con pedazos de coco, en ausencia de este último, 4 trozos de pan servían. Estas prácticas no solo eran una forma de mantener su fe, sino también una fuente de orientación para los blancos, sus amos, en asuntos de amor y otros problemas, a cambio de pequeñas dádivas. Durante este periodo, la población de esclavos africanos en Cuba creció significativamente, alcanzando el 43% de la población cubana en 1841, con aproximadamente el 45% de ellos dedicados a trabajos domésticos y urbanos. Entre estos esclavos, algunos tenían conocimientos previos de las prácticas religiosas yoruba, lo que les otorgaba una ventaja relativa para iniciar prácticas religiosas más sutiles. Los esclavos domésticos tenían cierta libertad para moverse por la ciudad, lo que les permitía interactuar con otros esclavos y mantener la comunicación religiosa. Sin embargo, aquellos que no tenían una base sólida en sus creencias africanas a menudo se veían influenciados por las costumbres religiosas de sus amos blancos y despreciaban a sus compatriotas que intentaban preservar sus creencias africanas. Con el tiempo, muchos de los descendientes mulatos de los esclavos abandonaron sus creencias africanas para adoptar la fe cristiana de sus padres blancos. Esto fue resultado de la educación racista y alienante que recibieron y de su deseo de encajar en la sociedad dominante. La Ocha, como práctica religiosa yoruba, encontró un refugio en los cabildos de nación en Cuba. Estos cabildos permitieron que los esclavos libres y los esclavos se agruparan según sus etnias de origen y practicaran sus tradiciones religiosas. El primer cabildo conocido, el Cabildo de Changó Terdún, se estableció en 1811, liderado por José Aponte, quien se convirtió en el primer conspirador contra el poder español en la isla. Estos cabildos no ocupaban grandes espacios lujosos, sino que generalmente se ubicaban en la periferia de la ciudad, en barrios pobres. Los miembros contribuían para alquilar o comprar solares o casuchas donde realizar sus rituales religiosos. A pesar de las restricciones impuestas por el poder colonial, estos cabildos se convirtieron en el lugar donde se resguardaba y fortalecía la práctica de la Ocha. Cada cabildo tenía sus propios rituales y adaptaciones, lo que llevó a la diversidad en la práctica religiosa yoruba en Cuba. En estos cabildos, los esclavos y sus descendientes encontraron un espacio para preservar su identidad cultural y sus valores religiosos. Las consagraciones religiosas se realizaron con la ayuda de los propios orisas, elevando la autoestima de los participantes y preservando su cultura en un contexto de opresión. Con el tiempo, la Ocha en Cuba se adaptó y evolucionó, y las diferencias en las prácticas religiosas se hicieron más evidentes con la llegada de los criollos. Sin embargo, la resistencia cultural y religiosa de los esclavos y sus descendientes permitió que la Ocha y sus tradiciones perduraran a lo largo de los años, a pesar de los desafíos y la opresión que enfrentaron. En el corazón de esta compleja historia se encuentra la lucha por mantener una identidad cultural y religiosa en un contexto de opresión y dominación. Los cabildos de nación y las prácticas religiosas secretas fueron una respuesta valiente y resistente a una sociedad que intentaba suprimir su herencia africana. Así concluye el segundo capítulo de Historia Afrocubana, un viaje a través del tiempo y la tradición, donde la historia se entrelaza con la espiritualidad y la lucha por la supervivencia. En el siguiente capítulo,
Continuaremos explorando los misterios, los desafíos y las transformaciones que dieron forma a la santería y la cultura afrocubana en una tierra nueva y desafiante, viendo la creación de los cabildos. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras desentrañamos los secretos de una religión que, como las raíces de un árbol, ha arraigado profundamente en Cuba, creciendo en silencio y conquistando corazones en nuevos territorios.